todas las dietas. Es muy individual, depende de tu entrenamiento, de lo que buscas, si sos un deportista de alto rendimiento o un recreacional. Entonces, ¿para quién? ¿Para qué circunstancia y con qué objetivo? El ayuno se usa o se está estudiando mucho como método para usar otro tipo de combustible y oxidar más grasa. Porque entrenar en ayuno significa que uses un sustrato como la grasa como combustible. El tema es que siempre se usa la grasa como combustible a bajas intensidades y larga duración. Ojo, no me malinterpreten, todos los combustibles se usan en el mismo momento, nada más que depende de la intensidad y la duración, uno se usa más que otro. Oxidar más grasa significa baja intensidad y larga duración. Y estamos hablando de baja intensidad y larga duración. ¿Por qué larga duración? Porque quiere decir que tarda un tiempo para empezar a usarse como sustrato. ¿Sí? Cuando empezás a hacer una actividad física de baja intensidad, se libera una hormona que es la epinefrina. La epinefrina actúa sobre una lipasa, hormona sensible, que es la que saca del tejido adiposo los triglicéridos y los desdobla en ácidos grasos y glicerol. ¿Sí? El ácido graso, como es grasa, no se puede juntar en la sangre, entonces necesita una proteína de transporte. ¿Y cuál es la albúmina? Y se va al músculo que lo necesita para metabolizarse y producir energía. Tiene que entrar al músculo junto con los triglicéridos que tenés intramusculares y con el glucógeno, y hay otra enzima que da el paso, que es la acilcarnitina, para que entre en la mitocondria y se produzca la energía, el famoso ATP para la producción de energía. ¿Sí? Pero es un proceso largo, o sea que si yo voy a hacer un ejercicio de alta intensidad, ¿vos decís que yo uso grasa como combustible? Yo creo que usamos glucosa como combustible. Claro. Por eso la importancia de seguir consumiendo carbohidratos. Claro, depende del ejercicio que vayas a hacer. Okay. Si mi objetivo es estético y quiero bajar de peso corporal, también hay que ver que no es que se pierda una gran cantidad de grasa porque vos hagas un ayuno y hagas una serie de ejercicios de baja intensidad. Se pierden unos cuantos gramitos. Siempre tiene que haber un déficit calórico, o sea, tu ingreso tiene que ser menor a tu gasto, para que se produzca una pérdida de grasa del cuerpo. Una pérdida de grasa real. ¿Perdemos grasa con el ayuno? Sí perdemos. ¿Pero qué cantidad? Ok. Entonces, no es que quemo más grasa entrenando en ayuno. Eso es un mito, más o menos. Si entreno a baja intensidad y larga duración, uso grasa como combustible, sí. Oxido un poco más de grasa, sí. Pero ¿cuánto más? Porque yo soy corredora, yo corro todos los días 20 minutos y no es muy rápido. Entonces quiero saber si es que aún no, por ejemplo, desayuno antes de salir a correr, o decís que es mejor que yo coma a la vuelta de mi corrida. Si vos vas a correr solo 20 minutos por día, podés ir en ayuno. Depende cómo vos te sentís y depende si vos podés correr sin desayunar. ¿Y cuál es tu objetivo? Si vos me decís, soy velocista, y te diría que no podés ir a hacer un entrenamiento o a correr una competencia de velocista que son 100 metros en ayuna. ¿Sí? Tengo que ir con los depósitos de glucógeno cargados. Pero si es algo así más rutinario nomás y como con el objetivo de perder peso, ¿es ya suficiente? O siempre y cuando haya un déficit calórico, el objetivo va a combinar el ejercicio de baja intensidad con el ayuno y el déficit calórico, y vas a conseguir una reducción de peso. Pero también puedes conseguir una reducción de peso disminuyendo las calorías que ingresan, aumentando las que se gastan y comiendo para ir a hacer actividad física. Sin necesidad de que sea ayuno. Porque el ayuno tiene que estar controlado y la persona que lo hace lo tiene que hacer con una conducta. Entonces, si vos no lo haces bien controlado, el ayuno tampoco es ayuno. ¿Y pierden proteínas al hacer ayuno? Sí, se pierden proteínas al ayunar. Se pierden, se hace hipotolisis, o sea, se pierde, según muchos estudios que pueden encontrar en páginas científicas, se pierde hasta el 10% del valor calórico total en proteínas durante el ayuno. ¿Me puedes repetir eso más fuerte, por favor? Que se pierden proteínas cuando ayunas, sí, depende de cuántas horas de ayuno, depende del entrenamiento,
Y según muchos estudios que puedes encontrar en PubMed y en otras páginas, se pierde el 10% del valor calórico total en proteínas. ¿Y qué me contaste de la gluconeogénesis? Leí por ahí, como estaba viendo en redes la otra vez, que hablaste de eso. Y la gluconeogénesis es un mecanismo por el cual el cuerpo produce glucosa cuando vos no consumís hidratos de carbono, o cuando hay depresión por entrenar, por ejemplo, doble turno y tenés una depresión de hidratos de carbono. Entonces el cuerpo necesita glucosa para seguir funcionando. Y hay muchos dirían, ¿por qué no con grasa? Pero vuelvo a repetir, depende de la intensidad del ejercicio que estés haciendo. ¿Sí? Si es un ejercicio de alta intensidad, de muchas series, muchas repeticiones, y el cuerpo va a preferir usar glucosa. ¿Y cómo hace la gluconeogénesis? A través del lactato, del glicerol, del piruvato y de las proteínas, no de las grasas. Las grasas están compuestas por un esqueleto de glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, el esqueleto de glicerol es lo único, es el 5% de las grasas que se pueden transformar en glucosa, el resto no. Entonces, ¿a partir de qué hacemos gluconeogénesis? Del piruvato, del lactato, del glicerol y de las proteínas. O sea que si yo estoy haciendo un ejercicio de alta intensidad y no consumo glucosa, y puedo romper proteínas, y sí, puedo romper proteínas. Por eso van a encontrar el ciclo glucosalanina, que es la proteína, uno de los aminoácidos que se rompe para formar nuevamente glucosa.